Yucatán, México, 1995. Una pareja de turistas paseaban por la zona arqueológica de Uxmal. Se encontraban en el lugar para conocer y admirar las pirámides y la cultura maya. Jorge, de 35 años, y su novia de 33 caminaban por las ruinas cuando, entre los árboles, vieron a un niño pequeño. No parecía tener más de 3 años. Este se metió a la selva. Parecía estar jugando, pero se preocuparon de que el pequeño pudiera perderse entre la naturaleza. Trataron de llamar su atención. Le gritábamos al niño que regresara. Le preguntamos a dónde iba y dónde estaban sus padres, pero no logramos captar su atención. Se adentraron a la selva, comenzaron a perder la noción del tiempo que pasaron persiguiendo al niño. De pronto, se encontraban en medio de la selva. Para donde sea que volteaban, solo veían árboles y no había más que ruidos emitidos por la naturaleza y por los animales autóctonos. Sintieron miedo por no saber en dónde estaban. Yo estaba muy asustada. Le dije a Jorge que nos habíamos alejado demasiado. Él trató de tranquilizarme prometiendo que encontraríamos la salida. El miedo se desvaneció rápidamente. Por alguna extraña razón, se sintieron en paz, en medio de la selva y de todos los ruidos. Todo eso los llenó de una inmensa paz. El aroma de la vegetación y los colores que percibían eran deleites para sus sentidos. Las sensaciones que sentí en ese lugar, solo puedo describirlas de una manera. Era como estar en el paraíso, como si nada más existiera, como si todo lo demás, el resto del mundo, dejara de importar. Una paz infinita invadía mi cuerpo. Solo estábamos nosotros disfrutando del momento presente, que parecía un sueño. El niño que perseguían se puso frente a ellos. Se dieron cuenta que no era un niño. Tenía barba y nariz alargada. Para ellos, todo esto no fue ninguna sorpresa. Todo lo que sucedía lo veían como si fuera normal. ¿Habían perdido la capacidad de asombro? ¿O simplemente se encontraban en una especie de trance? Era algo que se cuestionarían más adelante. Las criaturas que estaban ahí parecían sacadas de un cuento de hadas. Pero al que más recuerdo es al niño que seguíamos. Después nos dimos cuenta que no era un niño, ni siquiera era un ser humano. Se comunicó con nosotros, pero no mediante el habla. Yo podía entenderle en mi mente, como si fuera parte de mis pensamientos. Nos dio la bienvenida a ese lugar. Estaba feliz de que estuviéramos ahí. Los aluches son famosos en la península de Yucatán. Criaturas diminutas que muchas veces se pueden confundir con niños pequeños. En la península se cuenta frecuentemente sus leyendas. En estas leyendas, los seres extraños se aparecen por las noches en las milpas y en los montes. Mario, un experto en aluches, nos cuenta sobre esto. Bueno, en cuanto a estos seres, toman actitudes según el trato que reciban, ¿no? Pues dicen que si una persona se interna en su territorio, les pronuncia groserías, les dice groserías u ofensas hacia ellos o hacia el sitio, estos les enviarán a través de algún viento, alguna enfermedad, conocida en los pueblos mayas como el mal aire, ¿no? El mal aire es algo malo que tú recibes al no respetar lo desconocido. Por ejemplo, pueden ser fiebres y delirios. Han pasado personas que se topan con estos seres, hacen algo que no deben hacer y al siguiente día tienen fiebre y de ahí ya no pasa, ¿no? Pero si se les trata de manera amable e incluso si les ofreces comida, los atiendes, aunque no los veas, ¿no? Aunque sepas que existen ahí, pero no los ves, en recompensa cuidarán la milpa y te van a dotar de buena cosecha. Pero si tú eres grosero o llegas a cometer algo en contra de ellos, sí te pueden mandar no solo una fiebre, sino hasta una enfermedad grave. Te voy a contar lo de mi abuelo. Mi abuelo era supervisor o dueño, creo que supervisor de lo que es
un campo lleno de nequenes, ¿no? Él desde las 2 de la mañana se iba allí y empezaba a emborracharse y a trabajar. Tenía sus trabajadores, hacía un buen de dinero. Me cuentan que una vez él vio a uno de estos aluches. Agarró su cinturón y les empezó a dar y a dar y a dar y a dar. Según él, entre su borrachera, pues la verdad no me consta, dice que los puso en su lugar y les dijo que se larguen de allá. Pues mi abuelo falleció de una enfermedad grave. Él de repente empezó con los ojos, se le pusieron los ojos amarillos y de repente le dio un cáncer en el estómago. Empezaba a vomitar sangre, pero fue de un diagnóstico muy reciente y a los 5 días se murió y ya después toda su familia cayó en quiebra. Su apariencia es como de niños. Visten alpargatas, sombreros y viven al interior de las cuevas cercanas en las milpas o en los montes. Ellos no son malos, simplemente al ser como niños, suelen ser traviesos también. Les gusta jugar y correr por todo el lugar. La pareja recuerda todo esto un tanto confuso. Al parecer se desmayaron después de que la criatura hablara con ellos. Después de darnos la bienvenida, sucedió algo extraño. Una luz entre blanca y amarilla se apoderó del lugar. Perdí la conciencia y cuando abrí los ojos, ya no estábamos en medio de la selva. Habíamos vuelto a la zona arqueológica. Finalmente, despertaron en medio de las ruinas de Uxmal. Gente del personal de la zona arqueológica los rodeaba, con un rostro de sorpresa. La pareja se parecía mucho a los turistas que desaparecieron unos meses atrás. Cuando despertamos nos contaron que habíamos estado desaparecidos durante 10 meses. Las autoridades nos habían estado buscando. Algunos incluso nos daban por muertos. Algo nos sucedió en el tiempo que estuvimos en el lugar. Pero por desgracia, nosotros no logramos recordar nada de ese abismo de tiempo. Los lugareños escucharon la historia de los turistas y entendieron la desaparición. Entre la gente de la zona saben que no deben acercarse a estos seres mágicos. En su repertorio de leyendas tienen historias como las que le sucedió a los visitantes. Así que ya lo saben, tengan cuidado cuando den un paseo por Yucatán. Gracias a Isabel Sharikata por prestar su voz para este capítulo. Pueden escucharla en su podcast Una charla y un café. También un agradecimiento para Mario, que nos contó la historia de su abuelo y de los aluches.